Bueno, pasando de un mundo al otro mundo y agradeciendo también... Gracias, Freddy. Maestro. Gracias, Freddy. Los secretos de la ciudad. Hay secretos que en cada ciudad guardan con mucho recelo porque son los hombres o mujeres, asesinos en serie, que se han apoderado del susto y del terror durante mucho tiempo y que de alguna manera no son descubiertos. Logran asesinar y asesinar gente de una forma muy sigilosa. Todo esto a raíz de lo que pasó en Curicó. Exactamente. Y que también lo convierte en un nuevo asesino en serie. A ver, hay que entender, hace poco estábamos hablando de asesinos que por algún tipo de ritual, por algún tipo, digamos, de convocar fuerzas del mal, llevan a cabo asesinatos de personas sin ningún asco. Sin embargo, hay otros que probablemente son peores, que acumulan a lo largo de su vida una cantidad de asesinatos, de desmembramientos, pero de todo tipo de ritos personales para una satisfacción que colinda, digamos, con la locura máxima dentro de la mente humana. Y a veces todas estas personas parecen demostrar una facción mucho más normal. A veces son introvertidos, a veces son personas con familia. Pero son con unos títulos increíbles. Por supuesto, y no solo esto que ha relegado a los hombres, en la historia hay mujeres que han cometido un sinfín de asesinatos por esta especie de odio que tienen por la existencia. Algunos lo llaman psicópatas, algunos dicen que son locos, otras veces se ha descubierto que son personas perfectamente sanas. No solo eso, sino con un tremendo grado de coeficiente intelectual. Son muy inteligentes y por eso pasan décadas antes de ser descubiertos. Hoy día vamos a hablar acerca de los más famosos asesinos en serie. Póngase el cinturón de seguridad, le digo al tiro, porque la cantidad de muertes, cómo fueron asesinados, caníbales, pueden creer que algunos tenían muebles hechos con los pedazos de las partes de los huesos de las víctimas. Tenemos nota, por supuesto vamos a tocar también a psicópatas, asesinos en serie de nuestro país. Quién sabe, a veces uno puede ser vecino de ellos y ni siquiera lo sospecha. Vamos primero a la nota, por favor. Son amables, carismáticos, a veces románticos o en caso contrario, introvertidos. Caminan por las calles, tienen vecinos, a veces incluso hijos. Son un ciudadano común y otras medios extraños. Son asesinos en serie por consecuencia o casualidad, por gusto o lucro. Están entre nosotros y la historia los reconoce. Un asesino en serie es alguien que se ha criminado con 3 o más personas en lapsos de 30 días, haciendo caso a impulsos psicológicos y o compulsiones sexuales. Y sus víctimas generalmente comparten algún rasgo en común. La historia reconoce bastantes a lo largo del mundo y que hasta el día de hoy hacen noticias en la prensa. En Mañaneros le ayudamos a recordar algunos casos, algunos que incluso han sido la inspiración de reconocidas películas. Muchas películas que han tenido éxito a nivel mundial se han visto inspiradas en casos de asesinos en series. Una de estas es Monster, basado en la historia de Aileen Wuornos, una prostituta de carretera que mató a sangre fría a 6 de sus clientes entre 1989 y 1991 y que posteriormente fue ejecutada el año 2002 en Florida. También está Hannibal, que se inspiró en Jeffrey Dahmer, un hombre que cercenó el cuerpo de 17 hombres en la década de los 80 en Estados Unidos. En nuestro país tampoco faltaron los casos. Uno de los más impactantes fue el del psicópata de alto hospicio, el taxista Julio Pérez Silva, quien en el año 2000 asesinó a 14 personas, la mayoría mujeres adolescentes en las cercanías de Iquique. También en la década de los 80 aparecieron los psicópatas de Viña, compuesta por 2 carabineros, Jorge Sagredo y Alberto Top, que mataban a parejas en las orillas del balneario. Estos fueron los últimos reos ejecutados durante el mandato de Augusto Pinochet. En los últimos años la cosa no ha cambiado. Personajes como el Tila, el violador de la dehesa, el asesino de Lolol o el chacal de Carrascal siguen siendo recordados y no precisamente por buenas personas. ¿Qué se esconde detrás de estas maquiavélicas mentes? ¿Quiénes son los asesinos en serie más grandes de la historia? A continuación, todos los detalles en Mañaneros.
Adrien y Michael Collins. En palabras, bueno, de la cantidad de tremenda que vemos ahí, que vamos a analizar uno por uno, está Aileen Wuornos, que te acuerdas que, cómo olvidarla, si incluso ganó un Oscar, Charlize Theron por interpretarla a ella en la película Monster, ¿te acuerdas? Sí, ella engorda. Ella engorda, así como que se afea, obviamente golpeada por la vida, que es una chica preciosa ella, en la vida real. Bueno, ella decía en sus confesiones, cuando la logran tomar detenida, dice, maté a esos hombres y les robé todo lo que tenían en una actitud tan fría como el hielo. Y por favor encarcélenme porque no dudaría en hacerlo de nuevo. Así, cara de palo. Era una mujer que tenía un odio particular por la existencia humana y particularmente por los hombres. Ella se ganaba la vida como prostituta en los años 80. Sin justificarlo tenía un sentido eso, tenía un origen. Tenía un origen, exactamente. Fíjate que más de alguna vez, además que fue claramente abusada por padres, con su padre, perdón, su tío, que, y cuando digo abuso no digo de carácter sexual, pero era golpeada, la tenían, digamos, como el elemento de menor importancia dentro del hogar. Ella escapa, comienza a tratar de lavar platos, de tomar trabajos esporádicos, y de pronto se da cuenta de que ella, al perderle todo respeto a su cuerpo, digamos, al decir yo ya estoy destruida por dentro, comienza a prostituirse. O sea, entró a la prostitución por el camino más malo de todo, digamos. Entró por la denigración de su propio estado de mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza de repente a ver que hay hombres, clientes, que también le maltrataban, que le exigían todo tipo de anomalías sexuales y la orinaron encima, contaba ella en alguna ocasión, y ahí ella se le prendió un switch. Claramente eso le gatilló el estado de locura, y lo que terminó haciendo fue que a un cliente en media relación sexual, que fue en medio de un auto en la carretera, porque ella, digamos, era una mujer que cobraba muy poco, o sea, por un billete ella hacía todo lo que el cliente estaba dispuesto, digamos, a exigirle a ellos, y no aguanta más, la golpea a este hombre, le logra sacar la pistola a esta mujer, digamos, de la cajuela y de la guantera, y lo mata. Y cuando lo mata, aquí viene lo increíble, siente como que ella vuelve a renacer, dice. Siente una especie de grado de satisfacción tal que ella comienza a volver a tomarle gusto a la vida. Mira qué contrariedad respecto a quitársela a estos hombres en donde los ve prácticamente a todos como amenaza. Porque se siente como justiciera. Se siente como una especie de justiciera, pero no solo eso. Dice que además ella sentía que por cada vida que quitaba, ella volvía de alguna manera a recuperar esa vitalidad de años perdidos que venía arrastrando de la niña. Para ella era como hacer justicia de alguna manera. Pero después de justicia, como te digo, cambió a una locura en donde ella lo hacía como una especie de alimento, era como una vampira del asesinato. O sea, ya decía, porque justicia podría entenderse, digamos, que ella atacara a todos aquellos que de alguna manera le golpearon, pero habían otras personas que no. Habían por ahí unos veteranos que obviamente pagaban por sus servicios y de repente, que siendo que las trataban como una dama, esta mujer venía y los volaba de un balazo en la cabeza. Pero que al final tenía el ejercicio de decir, ¿sabes qué más? Son todos iguales. Son todos iguales. Cayó en ese pozo sin fondo, donde son todos los hombres iguales, son todos los malditos, merecen la muerte. Y ella dice que cada vez que pasaba, descansaba una semana, donde sentía linda, preciosa, con poder, donde ella controlaba su destino. Oye, las confesiones de ella son una cosa monstruosa. Estamos viendo imágenes de la mujer real, digamos. Ella es Aileen Wuornos, eso es, nunca lo logro memorizar. Aileen Wuornos. Oye, ella fue condenada, me imagino, que a una cadena perpetua o a la pena de muerte. No, a la pena de muerte, sí, derechamente. Fíjate, pero como te decía, en algún momento, fíjate que todos los que son el fiscal, digamos, y todo el jurado, se apiada de ella porque entiende de que muchas de estas víctimas habían tratado de abusar físicamente, incluso dando su servicio como prostituta. Pero de pronto ella sale fuera de sí y dice, pero ¿saben qué? Si me van a hacer algo, háganlo al tiro. Ustedes me dejan en la calle y yo voy a seguir matando porque se lo merecen, porque eso me da vida a mí, porque así debe hacerse. El ángel de la muerte le llamaban. Ángel, digamos, por su condición de mujer, que obviamente, supuestamente, ella atraía a sus clientes con una actitud muy dulce, muy maternal, muy acogedora, pero una vez que los tenía en su regazo, no dudaba, obviamente no tenía mayor fuerza física ella que con un balazo. Imágenes, no, impresionante. Y parece una persona como media cándida, por eso, ¿cachai? No se te hace alguien tan siniestro. No, por supuesto, pero te habla sin ningún asco, o sea, me refiero, se refiere a las muertes sin ningún problema, pero espérate, esa es una mujer que hasta cierto punto uno puede llegar a entender de por qué comenzó a hacer todo ese. Pero Gary, vamos a ir con Gary Ridgway, por favor, quiero que lo ponga, el asesino del Lago Verde. Este gallo sí que, fíjate que también se puede entender
de que la falta de cariño de su madre, ¿cierto? Siendo que era como, ¿cómo se dice? Así como la pepita de la familia, ¿sí? Generalmente era abusado por prima, lo vestían de mujer, lo tenían para la batalla y el combo. Bueno, este tipo, que ahí lo estamos viendo, oye, no se detuvo en nada. ¿Se puede escuchar, por favor? No, perfecto. Bueno, fíjate que él decía que vivió en un ambiente donde las mujeres eran las que la llevaban y los hombres eran carne de cañón. La mamá decíamos que lo pescó poco y nada, digamos, se hacía más cargo de incluso hasta de las primas, como decía, pero donde creaba una mayor complicidad con ella, pero él, que era su propio hijo, era ignorado. Era ignorado completamente. De hecho, era tratado como nada. Decían que tuvo pañales, digamos, hasta pasados los 3 años, como una forma así como que no tengo tiempo para ti, se va a ir a cagar, se va a ir a mear, le decían, ponete los pañales y te limpiáis solo, que para eso tenéis mano y todo lo demás. Justo yo estaba mirando el momento en que dar una declaración, porque le hacían una pregunta, ¿por qué las mataste? Y simplemente así de frío, ¿por qué eran prostitutas? Porque había que matarlas. Bueno, o sea, convencido, claro. Absolutamente. Finalmente, no él llevó, digamos, el odio que tenía hacia su madre, que además gritoneaba a su papá, digamos, que era un pusilánime, que no tenía ninguna preponderancia en el hogar. Él, fíjate que era miembro de la iglesia pentecostal, o sea, el tipo casi era un acólito, ¿sí? Así ya de grande, y ayudaba, digamos, a hacer todos los tipos de ritos cristianos, misas, en fin. Y él después era un asiduo cliente de todo tipo de prostitutas, en donde más de alguna vez una queja con la policía, porque le hacía todo tipo de aberraciones. Le hacía pequeños cortes en la espalda, ponte tú, las quemaba con encendedor, y a veces hasta ahí llegaban hasta las quejas. De repente, las quejas se detuvieron, la policía no tuvo que intervenir, digamos, por las prostitutas quejándose de él, que él lo negaba, decía que soy un hombre de iglesia, yo no tengo nada que ver con estas cosas, y comenzó a matarlas cruelmente. Prostitutas eran sus víctimas. Además, para que en el fondo no lo acusaran de nada y no salieran las denuncias, en el fondo las tenía que silenciar definitivamente, hacer las aberraciones y luego matarlas. Exacto. Porque así no iban a hablar nada de él. Exacto, 3 matrimonios y un hijo tenía. Mira lo extraño, y abro la historia, porque a mí me tocó ver una película que es un caso real en Estados Unidos, lo vi la semana pasada, donde el tipo sale de la cárcel. Era un tipo, un motoquero, un rudo, alcohólico, bueno para las drogas. Y lo primero que hace, su mujer lo va a buscar, y su mujer, que antes lo seguía en ese ritmo, ¿ya? Él se da cuenta que su mujer vuelve a la vida y se mete a la iglesia evangélica. Perfecto. Entonces el tipo dice, no, ¿qué hicieron en este tiempo que yo estoy en la cárcel? ¿Y qué hiciste a mi hija y todo? Bueno, corta el tipo al bar, se junta con los amigos, se vuelve a drogar y todo, y termina matando a alguien al día siguiente. Y lo apuñala más de 15 veces arriba del auto con el amigo drogado, se inyectaban y todo. Corte, llega a la casa, se despierta, ve a la hija que está al lado, él vomitando, le da toda esta imagen, y hace el cambio de switch y dice, y después de eso, él dice, perfecto, ¿sabes que voy a seguir a mi mujer y me voy a ir a la iglesia? No. Se va a la iglesia, canta, y después... O sea, es tanto en 180 grados, y esto es un caso de la vida real. Imagínate lo que quedó como laguna donde ese asesinato no quedó resuelto. Eso es lo que nunca vamos a ver, digamos. Perdona, pero el tipo llegó a cambiar toda su vida porque se vuelve un hombre de bien, se vuelve un constructor, arma una empresa y después de eso siente, imagínate, entre comillas, y él mismo se dice, el llamado de Dios, y se va a Uganda, un país que hoy día está en un conflicto armado absoluto donde los niños mueren, pero así, pero por gusto, y por gusto, y el tipo, en definitiva, al final dice, no, esta es mi forma de dar la vuelta. Y mi pregunta es, ¿cómo esas lagunas de ese asesinato, y cómo, si es posible y es válido, de que ese tipo en realidad... más que un arrepentimiento, haya hecho ese verdadero cambio en 180 grados? O a veces, digamos, es parte de la misma locura en distintas manifestaciones. O sea, hay personas que son fanáticas y logran sublimar ese estado de querer asesinar a otro en deporte incluso. Claro, fíjate. Y se ponen obsesivos. Hay gente violenta donde el psicólogo viene y los manda, oye, anda a hacer karate, sí, claro, anda a jugar rugby, todo lo demás. O sea, obviamente sí, entendiendo de que no todos los practicantes... cuenta, hay muchos asesinos en potencia, claro, que no han cobrado